¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profe, buenos días. Buen día, Hola, profe. Luis. ¿Qué Buen tal? día, Buen profesor. día. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, profesor. Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buen Bueno, día. Muy bien, jóvenes. A ver, en el chat tenemos algunos compañeros que nos están saludando. Juan Diego, ¿qué tal? Buen día. Darwin, Andrés Eduardo, Dayana Mirelli, Jairo Alexis, ¿qué tal? Kevin, Johnny Milton, Jairo Xavier, Andrés Eduardo, Jonathan, John Mar, Juan Diego, Steve, Anthony, Darwin, Macy, Alexander Vilches, un saludo también para Luis Sebastián, Segundo Amador, Junior Alonso, James Bryan, Sarita Abigail, Kevin Benjamín, Darwin Joel y Orlando. ¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Muy buenos días. Bien, jóvenes, iniciamos nuestro ciclo académico, ¿cierto? Darle en primer lugar la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿cierto? Al inicio de este nuevo ciclo. Bueno, convencido también que vamos a hacer las cosas muy bien, ¿cierto? Con mucha responsabilidad y mucha participación también por parte de ustedes en el desarrollo del curso. Quien les habla es el magíster Cruzado Quiroz Alexander Omar, responsable del curso. Y en este caso vamos a trabajar el curso de Matemática para Ingenieros, ¿cierto? 1. ¿Ok? Bien, como ustedes ya saben, el primer día de clase siempre se trata de poder explicar el sílabo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Tratar de poder explicar el sílabo del trabajo. ¿Ok? Bien, estamos casi la mayoría ya. Ok, muy bien, puntuales. Eso es lo que se requiere, ¿cierto? Que seamos puntuales en cada una de las sesiones. Entonces, en este momento vamos a iniciar con la exposición de nuestro sílabo. También está en el campus, ¿cierto? Ustedes lo pueden descargar. A ver, vamos descargándolo. Bien, entonces voy a compartirles, ¿de acuerdo? A ver, compartimos. Ok. Muy bien, ¿sí pueden visualizar? Ya se Sí, observa, profesor. profesor. Sí. Ok, jóvenes, muy bien. Bien, tenemos el sílabo, curso Matemática para Ingenieros 1, ¿cierto? Horas a la semana, 4 horas a la semana, 2 los días martes y 2 los días miércoles, ¿cierto? Perdón, los días jueves, ¿no? En el caso de ustedes, los días jueves. A la primera hora, ¿no? De 8 a 9:30 de la mañana.
Bien, la fundamentación, la asignatura tiene un propósito, lograr las habilidades operativas que se sustenten en la teoría de análisis matemático, ayudándolo a comprender las siguientes asignaturas de la carrera para poder analizar, interpretar y resolver problemas en el campo de la ingeniería. ¿De acuerdo? Nuestra sumía. La asignatura complementa el objetivo general del curso de introducción, ¿cierto? Conociendo las funciones trascendentales, los límites infinitos y la continuidad en un intervalo, aplicando el operador derivada en las funciones trascendentales, la gráfica de funciones, problemas de optimización y cálculo de errores. Se desarrolla técnicas de integración para interpretar la integral definida y encontrar la longitud de una curva, área de una región o el volumen de un sólido, ¿cierto? Esta asignatura, naturalmente, o este curso tiene un logro general de aprendizaje, ¿cierto? Nos dice, al finalizar el curso, el estudiante reconoce y aplica los fundamentos del cálculo diferencial e integral en la solución de problemas de aplicación relacionados al campo de la ingeniería y otras disciplinas. Okay. El curso está dado por unidades, ¿cierto? Si podemos observar, a ver, tenemos aquí una unidad, ¿cierto? Con sus respectivos contenidos y también con su respectivo logro específico de aprendizaje, ¿cierto? Tenemos la unidad de aprendizaje 2, unidad de aprendizaje número 3, unidad de aprendizaje número 4, ¿cierto? Entonces el curso va a estar dado por 4, o está estructurado, ¿cierto? Está estructurado por 4 unidades, ¿de acuerdo? Por 4 unidades. Cada unidad definitivamente que tiene su logro específico de aprendizaje, ¿no? Y también tiene sus contenidos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya luego que finalizamos la sesión, traten de por favor de poder descargar el archivo, ¿cierto? Y llevar una secuencia de los temas que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Ustedes lo pueden leer al sílabo con más detalle, naturalmente, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a explicar las partes más resaltantes del sílabo, ¿ya? Muy bien, la metodología, ¿no? La metodología es la que siempre estamos aplicando todos los docentes dentro de la misma universidad, ¿cierto? El curso de matemática para ingenieros es un curso teórico práctico, por lo cual al inicio de cada tema tiene el fundamento teórico que debe ser apoyada por lecturas previas, ¿cierto? Y aplicado en los ejercicios básicos para su comprensión. Cada sesión está estructurada en el modelo didáctico de la universidad, compuesta por 5 momentos, ¿cierto? Inicio, utilidad, transformación, práctica y cierre. Bajo este modelo, el estudiante se convierte en un agente activo de su aprendizaje al recibir material previo a cada clase, aprendizaje autónomo, que facilite la comprensión de la teoría o aclarando en clase las dudas mediante la resolución de ejercicios. Aprendizaje basado en evidencias. Y finalizando con la formación de grupos para evaluar cuánto entendieron de la sesión. Aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Cumpliéndose los principios pedagógicos del aprendizaje. Todo el proceso mencionado se encuentra apoyado en la plataforma Canvas, que solo muestra el material previo a cada, que no solo muestra el material previo a cada clase, sino también evaluaciones en línea, asincrónicas muchas veces, ¿cierto? Como evaluaciones después de la lectura, así como foros, ¿de acuerdo? Al ser el medio en el cual el docente apoya al alumno y comenta en cada clase. ¿Ok? El curso se desarrolla a través de la plataforma Canvas, que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas, que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Para fomentar la aplicación de los contenidos, se desarrollarán ejercicios prácticos a lo largo del curso a través de diferentes herramientas propuestas por el docente. Por otro lado, el estudiante contará con un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollarán de acuerdo a lo señalado en el sílabo mediante la plataforma Canvas. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen una plataforma sumamente importante, ¿cierto? Dentro de la misma universidad. Canvas es una plataforma muy importante, como te digo, muy poderosa también, en la cual ustedes pueden encontrar todo el material, ¿cierto? Nosotros como docentes trataremos siempre de colocar una semana antes el material, ¿no? Hasta el día de mañana, por ejemplo, miércoles ya debe estar el material ya de la siguiente semana.
por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes de repente los fines de semana puedan descargar su material y puedan darle una lectura, ¿cierto? ¿No? Lo importante aquí es que ustedes antes de la clase puedan venir ya teniendo la noción del tema, ¿cierto? De acuerdo, eso es lo que se requiere. ¿Ya? Luego tenemos el sistema de evaluación, ¿de acuerdo? El sistema de evaluación. ¿Ok? A ver, vamos. Aquí es importante que ustedes también lean y puedan entender y luego conversar qué es lo que entendieron y qué es lo que no entienden, ¿es cierto? De acuerdo. Ahí lo tenemos, muchachos. A ver, vamos a dar 2 minutitos para que ustedes mismos también lo puedan leer, ¿de acuerdo? A ver. ¿Se puede ahí? Ahí creo que es, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, 2 minutitos. Todos hay que leer para poder entender esta parte, ¿ah?
Muy bien, entonces ustedes ya saben cómo se maneja esta parte, ¿cierto? De acuerdo. Bueno, en este caso tienen una evaluación de entrada, justamente esta semana, ¿cierto? El día de hoy. ¿Ok? Luego tienen una práctica calificada, tienen tres prácticas calificadas, ¿cierto? En las respectivas semanas que ustedes ya saben dónde se van a dar. El examen parcial, la evaluación, el examen final, y tienen dos evaluaciones permanentes, ¿de acuerdo? Dos evaluaciones permanentes, ¿ok? En la parte superior encontramos la fórmula, ¿cierto? De tal manera que yo pueda encontrar o calcular mi promedio final. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes ya saben cómo se maneja esta parte. Tenemos también indicaciones sobre la fórmula de evaluación. La nota mínima probatoria es 12, ¿cierto? El estudiante que no rinde el examen final puede rendir su examen único, el examen de rezagados. ¿Ok? Sí, Arturo, así es. El examen de entrada tiene un peso de 5%, del 5%, el examen de entrada. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes que si no dan el examen final, tienen el examen de rezagado, ¿cierto? El examen de rezagado solamente es para los estudiantes que no dan el examen final. ¿De acuerdo? Ok. No es un examen de recuperación, nada por el estilo. Solo aquellos que no dan el examen. Bien. Y también sabemos de que el examen final puede reemplazar las notas más bajas, ¿cierto? Y el examen parcial también puede reemplazar las notas más bajas que están, las prácticas que están antes de ella, ¿cierto? Las prácticas que están antes de ella. ¿Ok? Así es, James. Así es. Bien. Ya saben que todos esos cambios, esas actualizaciones de notas, no hay que hacer ningún trámite, ¿cierto? Todo eso es automático. ¿De acuerdo? Ni bien yo coloco, por ejemplo, el examen parcial, lo que hace el examen parcial es actualizar, ¿cierto? De acuerdo, hay que esperar que yo coloque el examen parcial para que se actualice. Igual ocurre con el examen final. Hay que esperar que yo coloque el examen final para que también las notas que están antes del examen final se puedan también actualizar, ¿cierto? Recuerden ustedes, ¿no? Entonces, todo ese proceso es automático, ¿de acuerdo? Todo ese proceso es automático. Bien. Entonces, con respecto a la evaluación de entrada, justamente es para el día de hoy, ¿de acuerdo? En la primera sesión, ¿ya? El examen de entrada es en la primera sesión. Tenemos evaluaciones permanentes, ¿cierto? En nuestro caso, las evaluaciones permanentes van a ser talleres que ustedes van a desarrollar en equipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las evaluaciones permanentes van a ser talleres. Va a haber un grupo bueno, yo luego les explico cuántos talleres van a realizar ustedes, pero la primera evaluación permanente va a tener una suma de talleres, ¿cierto? Es un promedio, digamos así, ¿de acuerdo? Y la segunda evaluación permanente también, ¿ya? Van a ser suma de talleres, ¿ya? Ya les voy a explicar en qué fecha se van a dar esos talleres, todo esto, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan? A ver, le doy la opción que puedan activar su micrófono, ¿sí? A ver, James, dime, James. Profesor, disculpe, en lo que son los talleres, ¿venía a ser solo entrega de ejercicios? Sí, elaboración de ejercicios, así es, en equipo, Ay, ¿de acuerdo? En equipo. Vances, sí, Vances, dime, Buenos días. ¿qué Quería hacer tal? una pregunta. Acerca del examen parcial, no va a reemplazar ninguna nota anterior, ¿no es cierto? Bueno, hay que ser respetuoso de lo que dice el sílabo, ¿cierto? ¿Qué dice el sílabo? No, no Ah, indica nada, ¿no? no, no indica nada. No indica Ya, nada, ¿cierto? Solo indica el examen final, ¿no? sí, ya, profesor. De acuerdo, Gracias. sí, como les digo, el sílabo está ahí, el sílabo tiene que cumplirse, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver, los equipos ya están dados, están también en el campus, ¿de acuerdo? Ya están distribuidos para que ustedes puedan, eh, bueno, cuando toque el talleres o los trabajos en equipo, cuando digamos trabajos en equipo, ya los equipos ya están establecidos, ¿de acuerdo? Ya están también en el campus, ¿sí?
en la parte del sílabo y ustedes pueden encontrar los equipos de trabajo, ¿ya? Y también las fechas de esos talleres, ¿de acuerdo? O las semanas de esos talleres, ¿ya? Muy bien, luego tenemos la fuente de información, ¿cierto? Ustedes pueden ir utilizando. Y luego tenemos el cronograma de actividades, ¿cierto? El cronograma de actividades, ¿no? Bueno, esto tampoco ya no es nuevo para ustedes. Ustedes ya saben cómo se trabaja en esta parte, ¿no? Colgamos el material con una semana de anticipación para que ustedes lo puedan revisar con tiempo, ¿cierto? Vamos a resolver los ejercicios. En algún momento vamos a resolver ejercicios en equipo, ¿cierto? En equipo, ¿ok? Y cuando hay que presentar un informe hay que hacerlo, pues, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, acá está el cronograma de actividades, ¿cierto? Usted ya conoce muy bien esta parte, ¿no? Están cada uno de los contenidos, están los temas que vamos a desarrollar en cada sesión. También encontramos dónde se van a dar las prácticas, ¿cierto? Específicamente, de acuerdo. Ya sabemos la semana, pero aquí ya está estipulado en qué sesión se va a dar. ¿Se va a dar en la primera o se da en la segunda? ¿Cierto? De acuerdo. Entonces, toda esa información está prácticamente establecida. Por eso que te comentaba que es importante que tú vuelvas a descargar, ¿no? Que tú le descargues en todo caso el archivo y lo puedas leer con mayor tranquilidad. ¿De acuerdo? Con mayor tranquilidad. ¿Ya? Muy bien, esta ha sido la explicación de nuestro sílabo, algo breve, ¿cierto? En vista de que ustedes también ya conocen cómo es el trabajo dentro de la misma universidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto al sílabo? Profe, ¿en dónde se podrían encontrar los grupos ya formados? ¿Sí? No lo pueden visualizar. A ver, a ver, a ver. Porque estoy buscando en el campus y no lo encuentro. A ver, un momento. No sé si me podría indicar. Sí, en el sílabo, al lado del sílabo, hay archivos, equipo de trabajo, dice, y cronograma de talleres. Oh, al lado donde dice, ay, 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 ya lo encontré, sí. ¿Sí? Ok, Gracias, profe. ok. Igual les comparto para que ustedes vayan chequeando. Miren, ahí está mi campus, ¿cierto? Ustedes pueden visualizar ahí. Dicen los equipos de trabajo. Ok. Aquí los tienen. Aquí están los equipos de trabajo, ¿cierto? Me parece que en el caso de ustedes, a ver si es que ingresamos. Ya tenemos unos minutos. A ver. Ok, aquí están los equipos, ¿no? Bien, aquí la intención, jóvenes, es que podamos, bueno, que todos los estudiantes se puedan involucrar, ¿cierto? De acuerdo. Es por ello que se ha distribuido los estudiantes, ya, me parece que son 10 equipos, ¿cierto? 10 equipos, ¿ok? Eh, hay 10 equipos, cuando nos toque trabajar en salas, el equipo 1 significa sala 1, el equipo 2 sala 2, pues cierto, ¿de acuerdo? Porque ustedes van a elegir su sala, ¿ya? Cuando tengamos que trabajar en equipo. ¿Ok? Como te vuelvo a repetir, la idea era que involucrar a todos los estudiantes, ¿no? Porque a veces somos selectivos, ¿no? Tú conmigo, tú no. Entonces, me parece que eso, de nuestra parte, creo que no tiene que ocurrir, ¿no? Acá la idea es que todos podamos trabajar juntos, ¿no? Y ayudar, ¿cierto? Ayudar prácticamente de repente a un estudiante que tenga un poquito mayor dificultad que nosotros, ¿cierto? De acuerdo, ese es también el gran objetivo de que ustedes puedan también apoyarlo. Ok, entonces, ya en cada equipo ustedes van a elegir un coordinador, pues, de acuerdo, ¿ya? Eh, siempre es bueno que ustedes informen, ¿no? Porque ahorita están, por ejemplo, 5, en cada equipo hay 5, ¿cierto? ¿No? Pero hay estudiantes a veces que no trabajan, pues hay que ser realistas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que informar esto. ¿Ya? Informar también al estudiante, por ejemplo, de profesor, el estudiante tal no ingresa a la clase y no, con él ya no contamos en el taller porque no ingresa, ¿cierto?
Entonces, tenemos que buscar la manera de poder nosotros, de repente yo de mi parte, también poder actualizar el equipo, ¿no? Actualizarlo, ¿cierto? Poder actualizar también, ¿ok? Pero también ustedes tienen que informar correctamente, pues, ¿no? Les digo esto porque siempre ocurre de que a ver, hay estudiantes que ya no vienen, por ejemplo, eh, pero sin embargo en los talleres aparecen, ¿cierto? Y voy al control de existencia, todo esto, y el estudiante ya está retirado. Pero sin embargo, a veces en los equipos, en los trabajos en equipo, aparece el estudiante como si hubiera trabajado, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ustedes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Siempre es bueno que ustedes informen de esa situación. ¿Ya? Si no es de manera verbal, pueden ustedes en el mismo trabajo, ¿no? Al costadito, profesor, el estudiante no trabajó, no ingresa a clase, digamos, ¿no? ¿Cierto? Ya en el último taller tampoco, de repente no estuvo con nosotros, no desarrolló nada, no. Por último, no viene, ¿cierto? No ingresa a clase, ¿no? Entonces, toda esa información ustedes tienen que darla para poder llevar un control de todo ello y en algún momento poder actualizar tu equipo de trabajo también, porque si son 5 y de repente solamente 2 o 3 trabajan, son 2 menos, ¿cierto? Entonces, definitivamente que te puede perjudicar un poco, ¿ya? Entonces, es bueno que ustedes puedan informar, ¿ya? El estudiante que no ingresa, no viene o no trabaja con ustedes, indíquenlo, jóvenes, no tengan problema, indíquenlo ahí para yo poder conversar con él, o de repente, como te digo, a veces ya se retiró, pues, ¿no? Y ustedes siguen colocándolo ahí como si estuviera. Ok, ¿ya? Entonces, ya tenemos los equipos de trabajo y también tenemos, ¿de acuerdo? A ver, nos quedan un minuto más. Los talleres, ¿cierto? Cronograma de talleres. Ok, entonces aquí tenemos el cronograma de talleres, ¿cierto? A ver, ¿cuántos talleres van a desarrollar ustedes? Van a desarrollar 9 talleres. ¿De acuerdo? Ahí están las semanas. ¿En qué semana se va a dar el taller número 1? Por ejemplo, en la semana 2 le corresponde el primer taller, ¿cierto? El primer taller, y así sucesivamente. En la semana que tienen examen no hay taller, ¿de acuerdo? En la semana que tienen examen no hay taller, ¿por qué? Porque a veces está organizado algunos repasos, ¿cierto? Dependiendo del curso, dependiendo de los cursos, ¿no? Por eso que en las semanas que tienen ustedes evaluaciones, algo por el estilo, no se considera un tipo de taller porque a veces en una sesión se organiza un tipo de repaso, ¿cierto? Y ahí se aprovecha también, ¿ya? Y ahí se aprovecha. ¿De acuerdo? Hay 5 talleres para la primera evaluación permanente, 4 talleres para la segunda evaluación permanente. Esos talleres se van a promediar, ¿de acuerdo? Se van a promediar, ¿ya? James, dime James. Profesor, ¿estos talleres se realizarán en hora de clase? Sí, esa es la idea, poder trabajarlos en la hora de clase, ¿cierto? Eh, ahora, la cantidad de horas es muy pequeño, pues, ¿no? 2 horas es muy reducido, ¿cierto? Muy reducido. Si por A o B no se puede trabajar dentro del taller de clase, ya tendría que ser en todo caso aparte, pues. ¿De acuerdo? Aparte. ¿Sí? Porque hay contenidos, por ejemplo, hay temas que son un poquito más complejos, ¿cierto? Hay que detallar un poquito más, ¿cierto? Hay que explicar un poquito más, entonces, de repente por ahí el tiempo con respecto al taller se nos va a reducir, ¿cierto? Se nos reduce prácticamente, ¿no? Entonces, ya en el camino vamos viendo realmente eh, cómo realmente vamos a trabajar estos talleres, ¿ya? Pero por el momento es la hora de clase, ¿de acuerdo? Por el momento es la hora de clase. Muy bien, bueno, Muchas gracias, profesor. ok, muy bien. Entonces, el día jueves elegimos también a nuestro delegado o delegada del equipo, ¿cierto? Del grupo, ¿ok? Para que ellos puedan construir un grupo, crear un grupo de WhatsApp y también poder comunicarnos. Ojo, el grupo de WhatsApp solamente es para información, no es para enviar exámenes, la evidencia de la ejercicio número 5, profesor, se me cerró el sistema pero se le envió por WhatsApp, no es así. Todo el examen es netamente en el campus. El correo del docente, el grupo de WhatsApp no es para enviar exámenes, nada por el estilo, ni mucho menos evidencias. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Muy bien, jóvenes. Entonces, ya está organizado, ¿cierto? Tenemos nuestros talleres, ya saben ustedes en qué semana se van a dar estos talleres. El material va a estar una semana con anticipación, a máximo hasta los días miércoles van a estar, por ejemplo, hasta mañana debo colgar el material ya, o habilitar, en todo caso, habilitar el material para la siguiente clase. De tal manera que ustedes el fin de semana puedan descargar su material y puedan revisar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profesor, todo ¿Alguna claro. duda? Nada. Profesor, Sí, dime, James. disculpe, en los exámenes van a ser enviando resoluciones, ¿verdad? ¿Cuál? En los exámenes, evaluaciones, todo tipo de evaluaciones van a ser enviando resoluciones, digo. Así es, enviando sus evidencias, salvo la sección del examen de entrada del día de hoy, ¿no? El examen de entrada no. Solamente es un cuestionario, ¿cierto? Que ustedes puedan recordar prácticamente algunas cosas que también llevaron el ciclo pasado. Pues. ¿De acuerdo? El ciclo pasado. Perfecto, Es un profesor. examen, ¿ya? Es un examen de entrada, ¿ya? Bueno, otra pregunta que tengan. No hay preguntas. Muy bien, jóvenes. Entonces, muy bien, Dayana. Muy bien, entonces no se vayan a olvidar, me hacen recordar, por favor, a veces se me va. El día jueves debemos elegir a nuestro delegado o delegada, ¿cierto? Vamos pensando, ya que ustedes se conocen un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que podemos tener una persona o un compañero que nos pueda representar y también nos pueda informar, ¿cierto? De algunas cositas que cabe la posibilidad de que nos podamos olvidar, algo por el estilo. Ya es importante poder tener un delegado dentro. Ya, me hacen recordar. Para hacerlo rápidamente, en la primera, ni bien comenzamos la clase, ¿de acuerdo? 10 minutos, creo que eso es suficiente para poder elegir. ¿Ya? Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a compartir nuestra diapositiva para el día de hoy, ¿de acuerdo? Y hoy día nos toca trabajar, a ver, nos toca trabajar. Tratar de recordar, a ver. Profesor, ¿y el examen de entrada qué hora será? Sí, ya antes de finalizar la clase. Antes de finalizar la clase. Tranquilos, no se preocupen mucho. Tranquilos. Muy bien, a ver, entonces, el curso Matemática para Ingenieros 1, ¿cierto? La primera sesión habla de funciones de variable real. Funciones de variable real. ¿Ok? A ver, muchachos. Ahí está. Muy bien, dice quién es su docente a cargo, ¿cierto? Bien, permítame nuevamente presentarme. Quien les habla es el magíster Cruzado Quiroz Alexander Omar. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Matemática para Ingenieros 1, ¿cierto? Bueno, ya tengo 6 años en la universidad, ¿de acuerdo? De 2016 aproximadamente. Oh, y trabajando de manera virtual, bueno, estos 2 últimos años, ¿cierto? Producto de la pandemia que nos ha azotado prácticamente a todos, ¿no? Muy contento con el trabajo también que viene realizando la universidad, ¿no? Eh, la formación que da también la universidad a cada uno de ustedes y también a nosotros, porque también constantemente a nosotros nos capacitan, pues, ¿no? Muy contento por ello también.
¿no? Y con mucha expectativa de que, en mi caso, seguir creciendo profesionalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Sabemos que cada sesión tiene un logro, ¿cierto? ¿Ok? El logro de nuestra sesión, al finalizar el curso, bueno, es el logro del curso, ¿no? Logro del curso. Al finalizar el curso, el estudiante reconoce y aplica los fundamentos del cálculo diferencial e integral en la solución de problemas de aplicación relacionadas en el campo de la ingeniería y en otras disciplinas, ¿cierto? Bien, creo conveniente tomar en cuenta o colocar aquí en esta diapositiva el sistema de evaluación, ¿cierto? De qué manera vamos a obtener ese promedio final, ¿de acuerdo? Las evaluaciones también, ¿cierto? Que acabamos de hablar hace un momento, y en qué semana se van a dar naturalmente, ¿no? Este curso también podemos utilizar la parte tecnológica, porque es importante que ustedes también manejen la parte tecnológica, ¿cierto? Utilizar algunos softwares que son gratuitos, ¿cierto? Algunas calculadoras científicas, algo por el estilo, ¿no? De tal forma que podamos, nos puedan ayudar muchas veces a poder comprender un poquito mejor, ¿cierto? Cada uno de los contenidos. ¿Ok? Muy bien, el temario. Tenemos como temario definición de lo que es una función, gráfica de lo que es una función, dominio y rango, ¿cierto? De una función. Vamos a analizar un poquito lo que es la función lineal y finalmente nuestras conclusiones. ¿De acuerdo? Nuestras conclusiones. Bien, este es el logro de nuestra sesión. El anterior ha sido el logro del curso, ¿cierto? El logro del curso. Este es el logro de nuestra sesión. ¿Qué dice? Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante interpreta de forma algebraica y gráfica la definición de lo que es una función, calcula el dominio y rango y estudia los elementos de la función lineal. ¿De acuerdo? Hablar de funciones, ustedes saben que funciones es un tema sumamente amplio, ¿cierto? Es sumamente amplio. ¿De acuerdo? Unas funciones más complejas que otras, naturalmente, ¿no? Definitivamente que sí. Algunas funciones muchas veces hay que utilizar algún tipo de software, ¿cierto? Para poder entenderlas, para poder comprenderlas y poder analizarlas sobre todo, ¿no? Es necesario muchas veces utilizar algún software. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, veamos ahora la utilidad, ¿cierto? La utilidad que tiene prácticamente las funciones. Nos dice que las funciones permiten modelar los problemas de las ciencias básicas, como en la economía, en la física, en la biología, en la química, y en las ciencias aplicadas, y como también en la ingeniería, ¿cierto? Entonces, las funciones es una herramienta fundamental, ¿no? Dentro del álgebra, por ejemplo, ¿cierto? Nos ayuda muchas veces a poder modelar, ¿cierto? Diversas situaciones o problemas de la vida diaria, ¿de acuerdo? ¿Ok? Nos ayuda también muchas veces a poder predecir, ¿no? Predecir, ¿de acuerdo? Predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Posiblemente dentro de 10, 15, 30 años, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todas esas situaciones en la vida diaria que nosotros podamos tener al frente, matemáticamente se pueden modelar mediante nuestras funciones, ¿cierto? Y es por ello, como te comentaba, la complejidad del estudio de estas, ¿no? Hablar de funciones es hablar de un tema muy amplio, ¿no? Y encontramos diferentes tipos de funciones naturalmente, ¿no? Pero no olvidemos la importancia que tiene justamente en la vida diaria, ¿cierto? En todas las ciencias, ¿no? Y sobre todo también en la ingeniería, ¿ya? Es por ahí que justamente el día de hoy vamos a conocer un poquito más o recordar también, o recordar, es posible que ustedes ya alguna de estas cosas que vamos a ver el día de hoy ya la manejan, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero que es importante tenerlas presentes, ¿no? Para poder continuar con los estudios, ¿ya?
y poder ver los demás contenidos. Muy bien. Bueno, acá tenemos 3 gráficos. Sabemos que toda función se puede representar en forma sagital, ¿cierto? En forma sagital. ¿Ok? Ahí las tenemos. En forma sagital se puede representar toda función. Muy bien. Entonces tenemos aquí 3 representaciones. Vamos a ver quiénes son funciones o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver. Decimos, una función es una regla de que asigna a cada elemento de un conjunto D, llamado dominio, un único elemento en un conjunto R, llamado rango. ¿Cierto? Entonces, a ver. Aquí tenemos. Por ejemplo, este sí es me representa una función, ¿cierto? Debido a que cada elemento del dominio D solo tiene un elemento en el rango, ¿cierto? 1 a 1. ¿De acuerdo? 1 a 1. O sea, este 1 le corresponde una única imagen, ¿cierto? Una única imagen, ¿no? El 1 le corresponde al A. Al 2 le corresponde ¿cuánto? B. Al 3 le corresponde C y así sucesivamente. Al 4 le corresponde D y al 5 le corresponde. Entonces, esta sí es una función porque a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. ¿Cierto? Del rango. Muy bien. Entonces, esta no es una función, dice. Este diagrama no me representa una función. Dice, este gráfico no representa una función debido a que el elemento 1 que pertenece al dominio tiene 2 elementos asignados en el conjunto R, o sea, en el rango. O sea, en este caso, el 1, ¿cierto? Está relacionado prácticamente con 2 elementos, ¿no? Tanto con el A como con el B. ¿Cierto? El 1 está relacionado tanto con el A como con el B. ¿Ok? Por lo tanto, al número 1 no le corresponde una sola imagen, le corresponde 2 imágenes, ¿cierto? Y esto no tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Y esto no tiene que ocurrir. Por lo tanto, esto no es una función, o este diagrama no me representa una función. Y esta tercera dice, en el gráfico no representa una función debido a que el elemento 4 que pertenece al dominio no se le asigna un elemento del par. Como estamos diciendo que es dominio, se supone ya que todos los elementos deben relacionarse, ¿cierto? Si estamos diciendo que es dominio, entonces todos los elementos deben relacionarse. Y si estamos hablando del rango, también todos los elementos del rango tienen que estar relacionados con algún elemento del dominio, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que el 4 no se está relacionando con D, ¿cierto? Por lo tanto, ya quiebra el hecho de la misma definición de lo que es una función. Entonces, una función, no te olvides que es la relación que hay entre un elemento del dominio con un único elemento del rango. ¿De acuerdo? Un único elemento del rango. Este es el diagrama sagital, ¿cierto? Diagrama sagital, cuando hablamos de funciones. Regla de correspondencia. Ok, ¿qué es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia se denota de esta manera, ¿cierto? Y igual f de x. ¿Ok? A veces cuando tenemos funciones, ¿no? De repente cuando tengo una función de esta forma, f de x. A ver, f de x, ¿cierto? Podemos colocar x más 3, por ejemplo, ¿no? X más 3. Esta es una función, me representa prácticamente una función. A esto que está aquí es lo que llamamos nosotros la famosa regla de correspondencia, ¿cierto? Esta es la famosa regla de correspondencia. Donde x, mira lo que te dice, x es la variable independiente, ¿cierto? Y los valores que toma sobre los números reales, o sea, el x toma números reales, ¿cierto? Deben pertenecer al dominio de la función. Las x que yo tomo aquí deben pertenecer al dominio, ¿cierto? Los cuales ubicaremos en el eje X. ¿De qué plano? Del plano X. Entonces, esta X lo dibujamos en el eje prácticamente X, ¿cierto? O del plano cartesiano X. La variable Y es la variable dependiente, ¿cierto? Depende de X. Depende de los valores que toma X, naturalmente. Pertenece al rango de la función, los cuales lo ubicaremos en el eje Y. ¿De quién? Del plano X. ¿Cierto? X es la variable independiente y Y vendría a ser la variable
dependiente, ¿cierto? Dependiente, porque depende de los valores que toma X. Bien, el dominio de una función se denota, el dominio son los valores de X que pertenecen a los números reales, posiblemente con una determinada restricción, ¿cierto? Posiblemente con una determinada restricción. El rango de una función se denota, ojo, el rango es un conjunto también, que está formado por todos los Y o todos los F de X, ¿cierto? De tal manera que el X tiene que estar en el dominio de la función. En el dominio de la función. Entonces, cuando hablamos de dominio, hay una pequeña restricción. Pueden haber, otras no. Muchas veces algunas no tienen, ¿cierto? Otras sí, que vamos a ver de aquí, por ejemplo, en adelante. ¿Ya? Entonces, no olviden que el dominio y el rango son conjuntos. ¿Ok? Son conjuntos. Bien, esto no es nada nuevo para ti, ¿cierto? Bien, las funciones se pueden graficar, ¿cierto? Las funciones se pueden graficar en un plano, en este caso funciones reales, pues, ¿no? Se pueden graficar en un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, no toda gráfica es una función, ¿cierto? Tampoco. ¿De acuerdo? Si no toda gráfica es función, entonces eso se puede también ver. O se puede utilizar el criterio de la recta vertical, ¿cierto? El criterio de la recta vertical me ayuda a ver si la gráfica es una función o no. ¿Sí? ¿Conforme? ¿O no? No hay. Entonces, por ejemplo, ¿será una función esto? ¿Qué dice? La primera, ¿será función? No, no sería función. No sería, profe. No es. Hace dos cortes. No es función, ¿cierto? Debe cortar en ¿cuántos puntos? Solo uno. Solo uno. Y solo uno. Este corta en dos, ¿cierto? En 2 puntos. La segunda, Sí es. Sí, si sí. es por donde vaya la recta vertical, corta solamente en uno, ¿cierto? En uno. La tercera, También es. También. bien, ¿cierto? Por donde vaya, ¿no? La cuarta, La cuarta no es. No. La Cuarta cuarta ¿cierto? La cuarta no lo es. ¿Ok? Entonces, el criterio de la recta vertical me ayuda si una función, si un gráfico, perdón, si un gráfico es función o no. ¿De acuerdo? Es el criterio de la recta vertical. Muy bien, pasamos. Dominio y rango de forma gráfica. Definitivamente que el dominio y el rango lo podemos calcular de manera analítica, ¿cierto? De acuerdo. Y a veces, muchas veces también se puede hacer de manera gráfica. De acuerdo, de manera gráfica. Entonces, cuando queremos calcular el dominio y el rango de una función de manera gráfica, lo que hay que hacer, por ejemplo, es ver la proyección que hace la gráfica o la curva sobre el eje X si quiero el dominio, ¿cierto? Y también tendría que ver la sombra que hace la gráfica o la curva en el eje Y para ver el rango, ¿cierto? Entonces, para ver el dominio, lo único que tienes que hacer tú es prácticamente proyectar la sombra sobre el eje X, ¿cierto? Aquí estoy proyectándola, mira. Esta es la sombra que hace la curva que está aquí en medio, ¿cierto? Esa es la sombra, ¿no? Que se le pone un foco en la parte superior, eso es lo que proyecta, ¿cierto? Y la de arriba prácticamente la sombra es esta, ¿no? Que está hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo, es toda la sombra, ¿no? Toda esa sombra, ¿sí? Conforme ahí. Entonces, el dominio de forma gráfica, a ver, partiríamos desde qué número, desde -5, ¿no? Seguimos avanzando, -3 si lo considera, a pesar que aquí no, ¿cierto? Aquí está en blanco, acá no le está considerando, pero gracias a este puntito que está marcado, el Sí, pues 3, sí. el -3 sí va a estar en el dominio, ¿cierto? Seguimos avanzando, todo esto es dominio, muy bien, llegamos hasta acá. Bueno, acá es cerrado, por lo tanto, sí lo va a tomar al 1. Al 1 sí lo toma por este, ¿cierto? Porque por el arriba no, ¿cierto? El arriba lo está dejando abierto, pero por el de acá prácticamente se está tomando el. Continuamos, profesor, y vamos hasta acá, ¿cierto? El dominio corresponde desde -5, ¿hasta qué número? Más 5. Así Hasta 5, cerrado ¿cierto? en 5, menos 5 y cerrado en 5.
Claro. Ambos son Desde cerrados. menos 5 y ambos cerrados, efectivamente. ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que hemos hecho con el dominio. La sombra que hace la gráfica en el eje X. Con respecto al eje Y, para ver el rango, ¿cierto? La sombra. De 1 abierto en 9, profe, ¿no? A ver, ¿sí? Parece. A ver. La parábola es la que va a tener mayor rango, ¿cierto? Porque las demás están dentro de la parábola, digamos, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Conforme? O sea, la parábola, si tú te das cuenta, la sombra que hace es prácticamente desde 0. La Desde parábola hace 0 hasta 9. desde 0 hasta 9, pero 9 abierto, ¿cierto? 9 abierto. Claro. Ahora, la curva que está en medio también tiene un rango naturalmente. Su rango sería este, ¿cierto? ¿Sí? A ver, tener cuidado ahí. El rango de esa curva de en medio es la de acá. Es todo esto, ¿sí? Este es el rango de esa curvita. Pero me doy cuenta de que el rango de la parábola prácticamente es la que está tomando todo, ¿no? Abarca todo, ¿cierto? Entonces, ahí nomás queda. ¿Y cuál sería el rango del pequeño segmento que tengo ahí? ¿Cuál sería el rango? 1. Menos reales. 1. El rango, 0 no sé. el rango sería prácticamente, ¿quién? Sería este numerito, ¿cierto? Sí. Claro, 1. Ojo, el rango del segmento es 1 nada más, ten cuidado, el rango del segmento es 1. El rango de la raíz, debe ser una función raíz cuadrada, ¿no? Esa curvita que está hacia abajo, la de en medio, más claro, esta que está aquí, la de acá, ¿cierto? Su rango es desde 2 abierto, 2 ¿cierto? abierto y 4 cerrado. Y 4 cerrado. Ok, su rango. Y el rango de la mayor sería desde 0, ojo, desde 0, el rango de la mayor sería todo esto, ¿no? Todo lo que está aquí. Mira. ¿Cierto? Pero contiene los rangos menores, ¿no? Va a contener a todos ellos. Si los contiene Ok, todos, solo elegiríamos el mayor. claro que sí. ¿Cierto? Entonces el rango sería cerrado en 0, ¿cierto? Cerrado en 0 hasta 9. En este caso abierto, ¿cierto? Abierto. ¿Ok? ¿Sí? Conforme ahí. Muy bien, entonces el rango y el dominio también lo podemos tener de forma analítica o también en forma gráfica, ¿cierto? En forma gráfica. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, ¿cierto? Recordando. Avanzamos con la siguiente, muchachos. ¿De acuerdo? A ver, continuamos. A ver, a ver, a ver. Tomamos el tiempo en hora. Quedan 30 minutos Sí, redondeando. ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que vamos a... El examen lo vamos a hacer. Ya conversamos en todo caso. Ya conversamos antes de finalizar la clase. ¿En qué momento vamos a realizar la evaluación? Muy bien. A ver, tenemos el dominio... A ver, aquí, dominio en forma analítica, ¿cierto? Dominio en forma analítica, ¿no? Dice que el dominio es el conjunto de todos los números reales, excepto en las funciones. Hay determinadas funciones, ¿cierto? El dominio en una función racional, recuerda, racional. Debemos procurar siempre que el denominador tiene que ser, ¿qué cosa? Diferente de cero. Una función racional, ¿cierto? Recuerdan, tienen que ser diferente de cero. No puede ser cero el denominador. Ok. Muy bien, tenemos de una función raíz cuadrada o una función raíz, pero con potencia par, ¿cierto? Con potencia par. O sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el dominio? ¿De acuerdo? El dominio, ¿cómo se calcula? Mira, haciendo B mayor o igual a 0, ¿cierto? Ojo, solo de las raíces que tienen índice par. 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. ¿Cierto? Solo la parte
del radicando, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 0. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si la raíz más bien está en el denominador? ¿Cierto? Ok, ¿qué pasaría si más bien la raíz está en el denominador? Entonces, tendríamos que decir nada más que esto tiene que ser mayor que 0. Ya no puede ser igual a 0, ¿cierto? Porque está en el denominador, no puede ser igual a 0. Entonces, tendríamos solamente que el b tendría que ser mayor que 0. Si la raíz está por debajo, ¿cierto? Por debajo, en el denominador. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una raíz de índice impar? De índice impar. Mira el índice impar. No tengo ningún tipo de problema. ¿Cuál es el dominio? Los reales. Cuando la raíz tiene índice impar, no tengo ningún problema, ¿cierto? No importa que el b sea positivo, no importa que el b sea negativo, nada por el estilo. No interesa, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si es que ahora esta raíz de índice impar está en el denominador, ¿cierto? Como es en la 5. Entonces aquí no podría ser 0, por cierto. Aquí no podría ser 0. Por eso es que decimos que el b tendría que ser diferente de 0. ¿Cierto? De acuerdo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de poder tener las funciones, ¿no? Y poder analizar el dominio. ¿De acuerdo? Hablábamos de que el dominio es un conjunto o las X que son las X que son formadas por números reales, ¿cierto? Y que tienen una pequeña, y algunas tienen una pequeña restricción, ¿cierto? Y algunas tienen restricciones. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo algunas restricciones, porque hablamos de funciones, hay muchísimas funciones. De acuerdo, muchísimas funciones. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, porque me parece que esta parte tiene ejemplos. Creo que luego viene. Entonces, veamos ahora la función lineal, ¿cierto? La función lineal. La función lineal tiene esta regla de correspondencia. ¿Recuerdas esta famosa regla de correspondencia? ¿Oh? MX más B. ¿De acuerdo? MX más B. Ejemplo de funciones lineales. Podemos colocar muchísimas, ¿cierto? Podemos colocar f de x igual de repente 2x menos 3. ¿De acuerdo? Menos 3, por ejemplo, ¿no? Es una función lineal. Naturalmente, es una función lineal. La función lineal es cuando yo la grafico, ¿qué me arroja? La gráfica de una función lineal, ¿qué es para nosotros? Una recta, muy bien, Junior, ¿cierto? Una recta. De acuerdo. Cuando yo grafico una función lineal es una línea recta. Ok, es una línea recta. Muy bien, entonces, acá tenemos funciones, mira. Hay algunas funciones de esta forma, ¿no? De esta forma, ¿cierto? De esta forma, mira, hay funciones que son así, hay funciones que son horizontales también, ¿no? De repente se puede el caso. Muy bien. Entonces, aquí podemos calcular el dominio, ¿no? El dominio de la función. Bueno, como es recta, los valores que toma X podrían ser muchísimos, ¿cierto? Muchísimo. Muy bien, Jaciel. Efectivamente. Entonces, el dominio aquí para las rectas, bueno, para dos primeras de color rojo, ¿no? Porque la otra azul es la que está en el extremo derecho, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para aquí en los reales, ¿cierto? De acuerdo, es prácticamente los reales, ¿no? Y el rango también, porque la recta se extiende, pues, ¿cierto? Se extiende. Y si tú haces la sombra, prácticamente eso continúa, ¿no? Entonces, dominio y rango aquí serían los números reales. ¿Cuál sería el dominio y rango para esta segunda función? La función cuya gráfica es una recta horizontal. El dominio serían los reales también. Sí, El dominio de los reales, ese, muy bien, ¿cierto? Dominio sería los reales. el rango Y el es rango, El rango es 6. 6. el rango solamente es un 6. valor, ¿cierto? 6. 6. Es un conjunto unitario, ¿de acuerdo? Es el único, es el único, ¿no? ¿Cuál sería su regla de correspondencia para esta función horizontal? Para esta función que tiene la gráfica una línea horizontal.
6. 6, ¿cierto? Nada más, ¿no? F de X igual a ser una función constante. O sea, la X puede ser cualquier valor, pero el Y siempre va a ser 6, 6, 6, ¿cierto? Y continuamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la función lineal. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Ah, y hablábamos de la pendiente, ¿cierto? Este numerito que está en la parte superior, al lado de la X, es la famosa M. Se le conoce o se le denota con M, ¿cierto? Dice, y el nombre de esto es para nosotros la pendiente. ¿Cierto? La pendiente de la red. ¿Ok? ¿Qué mide la pendiente? ¿Qué mide la pendiente? El grado de inclinación. El grado de inclinación, ¿cierto? El ángulo, ¿no? Lo podemos relacionar con el ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Las rectas que son así es porque su pendiente es Positiva. positiva, ¿cierto? Y las rectas que son así es porque su pendiente es negativa. Y las rectas que son así es porque la pendiente es ¿cuánto? 0. 0. Nula. Cero, ¿cierto? Es nula. No, no tiene inclinación, por lo tanto es horizontal. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Listo, Jacil también nos está apoyando en el chat. Muy bien, continuamos. Muy bien, tenemos 2 ejercicios, dice, desarrolla 2 ejercicios con el docente. Y el número 3 lo desarrolla de forma individual en esta oportunidad, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hacer en forma individual. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. A partir de la gráfica de la función determina el dominio y rango, dice. A partir de la gráfica determina el dominio y rango. ¿De acuerdo? Muy bien. Dominio de, bueno, le podemos colocar F, ¿de acuerdo? Dominio de la función. ¿Qué Sería dicen de ustedes? -4 a 6. De -4 cerrado y más Menos y más 4 a 6 6, ¿cierto? abierto. Menos 6 4 abierto. cerrado y 6 abierto. Ya, muy bien. 6 abierto, ¿no? Claro que sí. Sería desde -4 hasta 6, ¿cierto? Desde -4 a 6. En el 6 sí es abierto, ¿ya? A ver, fíjalo bien esto. Ahí está. Ok, y el rango, El rango es desde 0 Desde 2 hasta 8 hasta cerrado. 8. Hasta 8 cerrado. Abierto. Abierto en el 8. rango Abierto, sería Desde Desde 0 2 a 8 abierto hasta 8 abierto. En 2. Abierto en 8. Abierto. Abierto en 0 y abierto en 8. En ya 2 por no ahí, podría ser porque ¿cierto? estamos en sombra de Y. Abierto en 0, cerrado en 8. Lo que le va a ganar es prácticamente la parábola, ¿no? Que está hacia abajo, ¿cierto? Claro. ¿No? Este es de las dos pequeñas, ¿no? El de la parábola que está hacia abajo es la mayor, ¿cierto? Es prácticamente todo esto, ¿no? Es todo esto, mira. ¿Ok? Por lo tanto, el rango sería desde 0 abierto, Sí. 0 abierto, subimos y llegamos hasta el 8. En el 8 es cerrado para esa parábola, Cerrado, sí. Sí, ¿cierto? En el 8 sí es la parábola. Si tuviera abierto, hubiera un círculo ahí. claro. Entonces sería 8, cerrado. ¿De acuerdo? 8 cerrado. Ya está. Muy bien, en la segunda tenemos, a ver, las más pequeñas son estas, ¿no? El dominio de la segunda vendría a ser de -infinito hasta +6 cerrado. Estamos en dominio Sí. primero, ¿no? Estamos en dominio, no estamos en dominio. A ver, entonces el dominio sería de la pequeña sería la de acá, ¿no? Sí. ¿Cierto? Infinito. En los infinitos. 6. Y de la que va hacia arriba
viene desde menos infinito, ¿no? Claro. Sí. Sí, Llega ahí, ¿cierto? A ver, muy bien, entonces tenemos, a ver, dominio. Dominio sería abierto, de menos infinito. abierto, Abierto menos infinito hasta 6 cerrado. 6 cerrado. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Mira aquí, hay 3, un espacio, ¿cierto? hasta 6 cerrado, Abierto. Interceptamos. Unimos, digo. Unión. Unimos, unión, ¿cierto? Porque esto es un dominio. Unión desde 3 hasta más 6 cerrado. hasta más 6 Hasta más 6 cerrado. Listo, ¿cierto? Conforme Profe, ahí. la unión ya sería cuando los puntos se tocan, ¿verdad? Porque si el punto está abierto, el 3. Claro, es que porque ahí hay una abertura ahí, ¿cierto? Entonces estoy yendo hasta ese puntito y luego tengo que saltar nuevamente, pues, ¿cierto? Porque hay un Claro. espacio en blanco ahí. ¿No? Profesor, Sí, dime. también se puede hacer que sea desde menos 6 abierto hasta 6 cerrado, pero le quitaríamos menos el 3. Muy aparte. Claro, podría ser todo Ujú. y le quito el 6. Perdón, y le quito el 3, Es ¿cierto? Sí, Sí, claro, también se podría de repente, otra alternativa sería, Es otra forma de expresarlo. otra forma, podría ser todo, ¿cierto? Desde menos infinito hasta 6, Cerrado. cerrado, y le quito ¿quién? 3. 3. Y le quito el 3 como conjunto, ¿cierto? Le pongo el conjunto. Muy bien, vamos con el rango. Profesor, una pregunta. Dime, hijo. Si el caso de que 3 fuera cerrado, Ahí sí sería prácticamente desde menos infinito hasta 6. Estamos 6. Hasta 6, ok, ¿cierto? gracias. Hasta 6. Muy bien, y el rango Desde sería menos 3 menos 3 de menos cerrado hasta más 3 infinito. hasta más hasta infinito. más infinito, profe. sí, ¿no? Creo que el que agarra todo esto es la curva, ¿no? La parábola que va hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Cierto? Lo demás, los pequeños, esa curva que está en medio es prácticamente adentro, ¿cierto? Por lo Incluye, tanto, ¿verdad? sí está incluido dentro. Entonces el rango sería desde menos 3 cerrado. ¿Sí? Claro. Hasta positivo infinito, ¿no? Claro. Positivo infinito. Ya está. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe. En el dominio dice desde menos infinito hasta 3. ¿No sería hasta menos 1? Ya. Cuando estamos avanzando, acá sí lo está tomando, ¿cierto? Acá sí lo toma. Por el de acá no, por este sí es abierto, ¿cierto? Por este sí es abierto, pero lo está tomando en la parte de abajo, ¿no? Está tomando en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Conforme? Claro, Acá en pero este es... punto de corte, ¿sí? Sí, En profesor. este punto de corte no lo toma ninguno de los dos, ¿cierto? Pues es desabierto. No lo toma ni este segmento, no lo toma ni el de acá, ¿cierto? Ninguno de los dos. Si uno sí lo toma y el otro no, igual ya es cerrado, se considera y avanzamos, ¿cierto? Y avanzamos. ¿Ok? Listo. Continuamos. Pasamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente ejercicio. Tenemos hallar el dominio de las siguientes funciones con regla de correspondencia tal, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué hacemos en la primera? En la A, Igualarlo a cero. El denominador igualarlo a cero. claro. Lo igualamos a 0. ¿Y con qué objetivo?
para que el denominador no sea igual a 0. Claro, cierto, efectivamente, ¿no? Su compañero dice, profesor, yo lo voy a igualar a 0 para saber qué valores de X hacen 0 el denominador y luego al final lo quito, pues, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores aquí? A ver, muchachos, díctenme los factores. X menos 1. X menos 3 y X menos 1. X menos 3. Y X menos 1. X menos 1. Listo, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, esta X que yo estoy tomando tiene que ser diferente de 3 y tiene que ser diferente de ¿qué número? De 1, ¿no? De 1. De 1. ¿Cierto? De 1. No pueden ser esos valores porque si X vale 3 y X vale 1 o X vale 1, hace 0 el denominador. ¿Cierto? Y tú quieres que en una función racional abajo no sea 0, ¿cierto? Por lo tanto, Claro. ¿cuál sería el dominio? Los reales menos 3 y 1. Claro, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio sería los reales menos menos los dos valores, ¿cierto? Menos prácticamente los dos valores que están ahí. Reales menos estos dos valores, que sería el 1 1 y 3. y el 3. ¿Ok? Listo. Muy bien. En la segunda, ¿cómo sacamos el dominio? Profe, ¿y la raíz cuadrada del... Ok. En la raíz cuadrada, es una raíz cuadrada. ¿Qué ocurre con el de acá? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, profe. Mayor o igual a 0. Mayor. Pero igual ya no Mayor puede que ser, 0. ¿cierto? Tenía Perdón, que ser mayor a mayor Solo que 0. mayor. Mayor, Mayor solo que mayor. cero. Sería mayor. Igual que Solo 0 mayor. Ya no no podría cabría. ser 0. Si está arriba, sí podría ser 0, ¿no? Solo sería mayor que 0. Solo sería mayor que 0. Por lo tanto, estoy frente a una inecuación de segundo grado, ¿no? Podemos utilizar los puntos críticos, ¿cierto? Como forma de solución, pero para ello debemos factorizar primero, ¿no? Sería 2, 1, menos, 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 ¿cierto? Bueno, utilizamos el método de los puntos críticos, pueden utilizar el método de reglas, de signos, también es el otro usual, ¿no? Puntos críticos sería el 1, sería el 2, abierto, abierto. Hay 3 regiones, positivo, negativo, Más, menos. Claro. listo. Y el dominio, Desde menos infinito, 1 abierto. Y 2 hasta más. Menos infinito, 1 abierto, unión 2 abierto, infinito 2 hasta positivo. infinito. claro, sería desde menos infinito Menos infinito. Hasta hasta 1 abierto, hasta 1, ¿cierto? Abierto, unión. ¿no? Unido con Unión. 2 2 abierto, infinito hasta, Más positivo. infinito. hasta positivo infinito. Tomamos la Claro. región positiva, ¿cierto? Cuando es mayor que 0. Cuando es menor, tomo la región negativa, ¿cierto? Y tenemos ahí prácticamente el dominio. Entonces, calcular el dominio significa también encontrar algunas restricciones, ¿cierto? Encontrar algunas restricciones, ¿ya? De tal manera, el dominio también se entiende como los valores de X que hacen que la función sea posible, ¿cierto? ¿No? Los valores de X o el dominio también me representan los valores de X de tal manera que la función sea posible. ¿Ok? Claro. Entonces, Profesor, una también se puede pregunta. entender como el dominio de una función. Sí, dime. ¿Por qué le quita el x al cuadrado, Le quito el X al cuadrado. Hola. ¿Dónde? ¿Dónde? No, o sea, en esto no lo cuenta, ¿no? Esto. No, estoy factorizando. Ah, ya. Claro, estoy factorizando ya, ¿no? Estamos factorizando. ¿Cierto? Aplican el SPA simple, que es lo más rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Pasamos a la siguiente. Profesor, Dime. en la primera, arriba en la raíz cuadrada no afectaría también al dominio de... Sí. Claro que sí, sí. Me faltó arriba, ¿cierto? En la primera sí nos faltó, chicos. Claro, no puede ser negativo. A ver, sí, es cierto, sí.
Hemos visto que el denominador tiene que ser, ya, reales menos el 1 y el 3, ¿cierto? Listo. Sí, nos faltó, chicos, ahí. Nos faltó. Porque como también tengo una raíz arriba, ¿cierto? También tengo una raíz arriba, entonces también tenemos que analizarlo, ¿no? Tenemos que analizarlo, ¿cierto? Entonces tendríamos que analizar aquí. El otro sería aquí. ¿Cómo sería? Este tiene que Mayor o ser igual a mayor o 0. igual que Mayor o 0. igual que 0. Puede ser 0, porque está arriba, como digo, la raíz Sí, está arriba, ahí sí sí. puede ser 0, ¿cierto? Sí puede ser 0. Muy bien, podemos cambiar de signo si gustan ustedes, o pasar, ya depende de ustedes, ¿cierto? Bueno, multipliqué por menos 1. Negativo, positivo, cambio el signo. X sería menor o igual que 2. ¿Cierto? Menor o igual que 2. Entonces, acá, bueno, acá no sería todavía el dominio, ¿no? El dominio todavía no sería, muchachos, ¿no? El dominio sería al final de todo esto. ¿Ok? Entonces, tendríamos que intersectar estos dos resultados. Aquí, por ejemplo, los valores de X serían reales, excepto estos numeritos, ¿cierto? Excepto prácticamente estos dos numeritos, ¿no? Estos serían los valores de X aquí. Para el denominador, más claro. Para el denominador sería todos los reales, excepto el 1 y el 3, porque hacen 0 abajo. Para la raíz serían los X que son menores que 2, ¿cierto? Menores que 2. ¿Cuál sería el dominio? Abierto de menos infinito hasta Desde menos- cerrado. No, acá 2. Hace 2. El dominio, ojo, date cuenta de que las X de arriba con las X de abajo tienen que ser las mismas, ¿cierto? Para que recién tienen que cumplir los Eso dos. significa para nosotros que debemos hallar una intersección. ¿De acuerdo? Una intersección. Por lo tanto, tenemos el 2 aquí. Mayores que 2. Mayores que 2. Perdón, menores iguales que 2. Dos. Menores que 2. Es esto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahí estamos graficando. ¿Listo? Acá sería cerrado, ¿no? Y acá sería menos infinito. ¿Cierto? Esta es la gráfica, muchachos, de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Los X que son menores o iguales a 2. Y el otro sería los números reales. Los números reales, ¿cierto? Los números reales sería todo esto. Pero ¿a quién voy a quitar? ¿A quién quito? Al 1 y el 3. El 1 y el 3. Quito al 1 y quito al 3. 3. ¿Cierto? Quito al 1 y quito al 3. A estos numeritos tengo que quitarlos. ¿Cierto? Listo. Entonces, el dominio sería para nosotros la parte de la intersección, ¿no? Sería todo esto, ¿no? Sí, de ¿Cierto? menos infinito hasta Sería todo esto. 2. 2. El 1, ¿lo quitamos o no? Sí. El 1 es lo que tenemos que quitar. El 3 Sí, ya no es tenemos que necesario quitar. porque no lo está tomando. El 3 ya no sería, profe. Ya no, claro que Sería no, ya no. desde menos Dominio. infinito hasta 2 menos 1. Claro, podemos tomarlo todo y le quitamos el 1, ¿cierto? Sí, Claro. profe, sí. Podemos tomarlo como menos infinito Hasta 2 cerrado y eso restarle hasta 1. 2, claro, cerrado. Y le quito ¿quién? Y le quito el 1, ¿cierto? Y le quito prácticamente 1. ¿Sí? ¿Conforme? Listo. Sí, efectivamente, hay que analizar tanto, cuando hay raíces hay que analizar todo, ¿no? Cuando hay raíces. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? A ver. Profe, ¿a qué hora va a ser el examen de entrada? Ya, ahorita, no te preocupes. No te preocupes. Ujú. Vamos finalizando, ¿sí? Vamos finalizando. Bueno, pasamos a la siguiente. Creo que ya les toca a ustedes, ¿no? Eran dos Sí. para trabajar juntos y otro para trabajar ustedes. Creo que ese es lo que tengo las opciones aquí de... Sí, este ejercicio número 3, ¿no? Del Zoom, que me tapa todo el ejercicio. Ahí está. Dice, esboce la función, tengo una función en lineal, ¿cierto? La función en lineal determina el dominio y rango de la función. ¿Ok? ¿Cierto? Son 9:25, muchachos. Lo resuelven. ¿Ok? Todos los reales.
Muy bien. Dominio y rango todos los reales, pues cierto. De hecho, No es una recta, no hay restricciones, no hay nada, ¿no? Dominio y rango, no hay problema. Son todos los números reales. De acuerdo, son todos los números reales. La gráfica, faltaría la gráfica, ¿cierto? ¿Cómo grafico una función lineal? profesor, ¿le presentamos el gráfico? Claro que sí. Claro, el dominio y rango efectivamente son los números reales, ¿cierto? Es una recta, ¿no? Es la recta que se extiende, ¿no? ¿De acuerdo? La pendiente es positiva, me va orientando a que mi gráfica va a ser así, ¿cierto? Pendiente positiva, Claro. mi gráfica va a ser de esta forma. ¿Ok? Me va orientando también, ¿no? Este negativo, menos 5, también me orienta de que mi gráfica va a pasar por ese punto. Va a pasar por ahí. ¿De acuerdo? Ese menos 5 me orienta que por ahí pasa la recta. En Y. ¿Ok? Muy bien. Falta ahora ustedes ubiquen ahí algunos puntos de tal manera que grafiquen ya correctamente. ¿Cierto? Tengo la idea nada más ahorita, ¿no? De qué forma sería la gráfica de esta función. Ok, ¿cierto? Cuando X vale 0, su compañero dice Y vale menos 5. Muy bien. ¿No? Entonces, cuando van a graficar ustedes, ¿qué necesitan para Profesor, graficar? 5 tercios en X. Dos puntos. Ajá, 2 puntos y 2 tanto. puntos, ¿cierto? Punto de intersección. Necesitamos solamente 2 puntos, ¿no? 2 Abu- puntos específicamente para graficar una recta. Hay un postulado, ¿cierto? Que me dice Tabula. que toda recta pasa, por 2 puntos se pasa una sola y única recta. ¿De acuerdo? profesor, Tabulando más, profe. Sí, dime, James. ¿podría prender mi cámara para presentar mi resolución? Sí, claro, no hay problema. Sí, sí, tenemos tiempo todavía. Ok, James, a ver. ¿Quieres compartir? ¿Aquí se ve? No. Ah, ya, sí, 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 sí. ¿Qué punto he dado, James? X 5 tercios con un 0 en Y y el otro punto sería 0 con menos 5. Con menos 5, ¿cierto? Claro, lo más recomendable, lo más recomendable para que ustedes grafiquen una recta, ¿cierto? Lo más recomendable efectivamente es que des tú esos puntos. Ojo, pueden ser cualquiera, eso sí es cierto, ¿no? Pueden ser cualquiera. Pero para que tu gráfica sea mucho mejor, debes dar para X igual 0, ¿cierto? ¿Cuánto te quedó Y, James? Menos 5, Menos 5. ¿cierto? Sí, Menos 5. Y ahora al contrario, ¿no? Para Y0, ¿cierto? Para claro. Y0, ¿cuánto te quedó X? 5 5 tercios. tercios. 5 tercios, ¿cierto? Esos son los puntos más estratégicos. Definitivamente que Claro. puede dar cualquiera, ¿no? Pero yo te recomiendo que des justamente también esos puntos. Es lo recomendable. Muy bien, James. Genial. Gracias, James. Entonces, la recta ya saben ustedes cómo se grafica, pues. Definitivamente que sí. ¿Cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, finalizamos, ¿cierto? Es decir, tienen clase también en otro lado, con nuestras conclusiones, definitivamente. Muy bien, ¿quién me dio las conclusiones? A ver, James, las dos primeras, y Juan Diego Morillo, las dos últimas, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Está bien. Conclusiones. Conclusiones. 1. La ecuación que relaciona los elementos del dominio con los del rango se llama regla de correspondencia y se representa como y es igual a f de x. Punto número 2. La gráfica de una función solo es cortada en un punto por toda recta vertical. Ok, James, gracias. Juan Diego.
El dominio de una función se puede determinar de una forma gráfica y analítica. La función lineal tiene como ecuación fx es igual a mx más b. El dominio y el rango son los números reales. Ok, gracias Juan, gracias James también por nuestras conclusiones. De acuerdo. Muy jóvenes, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy, ¿no? Hemos finalizado tratando de poder avanzar y poder concluir con la sesión, pues, ¿cierto? ¿No? Miren, ¿les parece, todos estamos bien? ¿Les parece que el examen de entrada, por esta vez, ¿no? Por esta vez, por la misma situación de los tiempos, todo eso, ustedes la puedan desarrollar justamente el día de hoy, ¿ok? Hasta minutos antes de que finalice el día. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Conforme ahí? Antes de las 12. Así es, antes de las 12. Cuidado, cuidado, vayas a entrar 11:52 y ya se te cierra solamente a las 12. ¿No? De acuerdo. Entonces, por esta vez, como le digo, por cuestiones de tiempo también y como también es un examen de entrada, ¿cierto? Y ustedes quieren un poquito mayor tranquilidad también para poder resolver. Definitivamente. Entonces, profesor, Ok. el examen de Sí, no hay entrada problema. el examen de entrada estará en Canvas y podrá, Sí. cualquiera podría entrar hasta las 12. Sí, así es, así es. Sí, yo la voy a Ah, activar en este momento. Ya está lista. Hasta las 12 solamente AM, ¿no, profesor? Sí, así es, pero háganlo antes, chicos. Yo recomiendo que sea antes de las 10, mejor hagan, para que estén más tranquilos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ok, Sí, yo lo voy a profesor. habilitar en este momento, ¿ya? En este momento lo voy a habilitar, ¿de acuerdo? sí, profesor, muchas gracias. Dice profesor. Ok. Listo, jóvenes, nos despedimos entonces. Cuídese, Nos profesor. encontramos Dios Hasta mediante luego, profesor. el día Hasta jueves, luego, ¿ya? profesor. Cuídese. Ok, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Cuídese. Ok, Bendiciones. saludos para Hasta todos. luego. Muy bien, saludos para todos. Tenga buen día. Igualmente también ustedes, jóvenes. Tenga buen día, profesor. Ok, saludos también. Chao, profe. Ok, cuídate, saludos. Profesor, ¿qué tal? Una consulta. ¿Va a habilitar el examen? Sí, ya está habilitado ahorita. Chequearlo, Ya, ya puedes ingresar. ¿hasta qué hora va a estar habilitado? Antes de finalizar el día. O Antes de sea, finalizar. a las 12 de la noche. Así es, de acuerdo. Listo, profesor. Ya Muchas está, gracias. ya está habilitado, ya está habilitado. Muchas gracias. Ya, ok, listo.